Hola, somos el grupo conformado por Dariela Canaca, José Emilio Tábora y yo, su servidor Manuel Cáceres, y les vamos a presentar sobre nuestro proyecto titulado como Luz Nocturna Automática. En sí, este proyecto se basa en un modelo a escala del alumbrado público, el cual vamos a ir explicando más detalladamente. Y pues la aplicación en sí sería un encendido inteligente de áreas de trabajo para disminuir los costos de consumo energético. Ok, vamos a presentarles la lista de componentes. En este caso, pues utilizamos un LDR, que es un fotorresistor, cuáles sus siglas en inglés, LDR, significan Light Dependent Resistor. eh, También un relé, el cual funciona como interruptor. En sí es un conmutador con tiros normalmente cerrados y normalmente abiertos. Utilizamos un transistor 2N2222. También un LED rojo, un diodo rectificador, un bombillo que opera a 110 voltios, una placa de baquelita donde montamos todo el circuito, eh, los contactores, que son los del relé, el transistor, que ya les dije, y las resistencias, que también vamos a ver de cuántos fueron las que usamos en los cálculos. Okay. Ahora vamos a presentarles en sí las aplicaciones del transistor para comprender mayormente nuestro proyecto. La primera aplicación del transistor es que funciona como un interruptor de encendido y apagado. Entonces, cuando el transistor se encuentra en modo corte, lo que pasa es que de base colector y base emisor, estos están polarizados de forma inversa, lo que significa que la corriente no fluye del colector al emisor. Significa también que el voltaje base emisor es bastante bajo. Por ende, el dispositivo está totalmente apagado y este actúa como un circuito abierto. Ahora, cuando el transistor está en modo de saturación, lo que pasa es que las uniones base emisor y base colector, estas están polarizadas en forma directa, por lo que la corriente sí fluye libremente del colector al emisor, ya que el voltaje base emisor en este caso sí es alto y por ende el dispositivo está completamente encendido, o sea que es un cortocircuito. El otro estado del circuito es el transistor como controlador de relevador. Esta aplicación del transistor requiere de un análisis sobre cómo los diodos pueden reducir los efectos de la reacción inductiva mediante un buen diseño. Como pueden ver, lo que sucede como la corriente no cambia de forma instantánea, el voltaje va disminuyendo poco a poco. Y lo que realiza el diodo rectificador en paralelo con el relé es que la corriente no fluya por el transistor. De esta forma no lo daña. A continuación, vamos a explicar el diseño de nuestro circuito. En la imagen se puede observar un diagrama de cómo está construido nuestro circuito. En la parte derecha se puede observar el sistema eléctrico o sistema de potencia y en la parte izquierda tenemos lo que es el circuito electrónico. En la parte derecha pues comenzamos con un relé de 12 voltios al cual va conectado el bombillo y también va conectada la fuente de corriente alterna de 110 voltios. Al relé, como mencionaba nuestro compañero, se le conectó un diodo rectificador en paralelo para así evitar que el voltaje que queda cuando el relé se polariza de forma inversa pueda dañar el transistor y también la bobina. Así que se utiliza como un dispositivo de protección. El, Nuestro circuito electrónico está diseñado como un divisor de voltaje y se conectó un LED en el colector
en serie con una resistencia de protección del LED, y este LED es un indicador de cuando el transistor está saturado y cuando está en corte. Cuando el LED se encienda significa que el transistor está saturando. También se conectó la LDR, que es la que se encarga de encender el bombillo, cuando no incide luz sobre ella. Y finalmente todo nuestro circuito fue alimentado con una resistencia de 12 voltios. A continuación vamos a explicar nuestros cálculos para encontrar los valores de las resistencias y de las corrientes. Pues debido a que se utilizó un relé de 12 voltios, la alimentación también fue de 12 voltios y el transistor que se utilizó fue un 2N2222 y se eligió un beta de 170. Se utilizó un multímetro para medir la resistencia interna de la bobina, que es de 240 ohms, y para calcular la corriente de la bobina se utilizó el voltaje de alimentación dividido entre la resistencia de la bobina, que nos dio un valor de 50 miliamperios. Luego, como es conocido, los LEDs trabajan a 10 miliamperios y tienen un voltaje de 1.9, así que para calcular la resistencia que va en serie con el LED, se calculó el voltaje en la resistencia dividido entre la corriente de LED, ya que están en serie, y nos dio un valor de 1010 ohmios, para lo cual se utilizó una resistencia de 1 kiloohmio. Finalmente, para calcular la corriente de colector total, se sumó la corriente de la bobina con la corriente de la serie del LED y la resistencia, y nos dio una corriente de 50 miliamperios. Para calcular la corriente de base, se dividió la corriente del colector entre el beta y nos dio un valor de 294 microamperios. Finalmente, como pudo observarse en nuestro circuito, no se cuenta con una resistencia en el emisor, por lo tanto, el voltaje en B es igual al voltaje en BE, que es de 0.7 voltios. Esto se confirmó también con una medición en el multímetro. Y pues para calcular la resistencia número 1, se calculó el voltaje en esta resistencia dividido entre la corriente de base, nos dio un valor de 48 kiloohmios y se utilizó una resistencia de 50 kiloohmios. A continuación se va a explicar un poco la construcción del circuito. Ok, como pueden ver acá está el bombillo que es alimentado por 110 voltios. Entonces tenemos conectado a la placa de baquelita en el cual pueden ver las resistencias, el diodo. Acá está el relé, este bloquecito negro con la bobina interna, que es lo que hace que conmute entre normalmente cerrado y normalmente abierto. Y también la alimentación a 110 que conectamos, tuvimos que desguarnecer un cable para poder conectarlo así al tomacorriente de 110. Y la batería que alimenta acá al circuito. Y eso es todo. Más que todo también por abajo están las conexiones físicas, el cual ustedes vieron en el circuito que propusimos arriba. Entonces acá solo están las conexiones por abajo para mejorar la estética del proyecto. Ahora se demostrará el funcionamiento del proyecto. Vamos a observar que primeramente se pone el dedo encima del fotorresistor para simular oscuridad y así el LED rojo se enciende, lo cual nos indica que está en saturación el transistor. Y cuando oscurecemos completamente el fotorresistor, podemos ver que ya se puede encender la luz del foco LED. Okay. En sí lo que hace es cuando el fotorresistor está totalmente en oscuridad, entonces manda, por así decir, la señal. Entonces la bobina permite el flujo de la corriente de un normalmente cerrado a un abierto. Entonces ahí hace el cambio y boom, se enciende el foco. Bueno, podemos concluir que muchos de esos procesos han sido automatizados a través de los años, se rigen de los principios y circuitos sencillos que pueden ser recreados
si se cuenta con interés para hacerlo. En este proyecto se logró recrear el diseño de alumbrado público de una manera sencilla y análoga. También fue posible implementar dispositivos vistos en clase y entender su función de una manera práctica, reforzando la teoría aprendida. Y también, a pesar de que el control digital en la automatización va tomando un papel mayor cada día, aún no es posible crear circuitos análogos que sirvan para una misma función. Muchas gracias.